Mis amados, ¿qué tal? Dios los guarde, Dios los bendiga a todos. Feliz año 2026 para todos. Es un año que hemos proclamado el año del deleite. Y para mí, y creo que para cada uno de nosotros debe ser un deleite poder venirnos y ponernos ahí de acuerdo con la palabra del Señor. Tal vez antes de todo, solo para la iglesia aquí local, para lo que hacemos aquí el viernes, tenemos nuestra reunión familiar y este domingo 11 tendremos también dedicación de niños, a ver si no lo tengo por ahí todavía. Tenemos dedicación de nuestros niños, qué lindo. Cada mes tenemos un domingo, el segundo domingo para presentarlos. Ahí pueden tomar nota, pueden escribirnos aquí, se los va a presentar a arcalostesoros@ebenecer.hn o también llamar ahí al 98 79 38 33. Estaremos dedicando a nuestros niños. ¿Qué es lo que el Señor quería? Era una generación apartada para Él. Y queremos decirle, Señor, aquí está. Así que estos son algunos anuncios. Si queremos entrar de lleno al tema, déjeme que ponga aquí mi relojito, aunque aquí tenemos ya listo también uno. Pero déjeme que ubique mis datos aquí. Yo quiero leerle un pasaje que me llama la atención en el libro de Hechos capítulo 2, verso 3. No lo tengo en la televisión, pero yo lo tengo aquí. Hechos capítulo 2, verso 3. Nos habla de Pentecostés y dice: se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Bueno, yo creo que lo que quiero trasladar un poquitito este inicio de año es que hay una herramienta, hay un elemento que todo sacerdote tenemos que llevar. Nosotros los pastores pues también ejercemos ese sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, y muchos están llamados a ser real sacerdocio. No quiero introducirme ahí, pero sí decir que es importante el elemento del fuego para el sacerdote. Cualquier otro mal de la tibieza, hermano, del fuego no va a enfrentar a los terribles males de tener un ministro o un pueblo que no esté metido en el fuego de Dios. Entonces la iglesia comienza, voy a ir de adelante para atrás, la iglesia comienza con un fuego divino. Usted notará que las cosas tienen que suceder por alguna razón y que el Antiguo Testamento está conectado con el Nuevo. Por ejemplo, la Biblia dice que para esa fecha, para ese Pentecostés, 50 días después de que el Señor había estado en la cruz, vino ese día de Pentecostés. Y algo sucedió porque el Señor les había dicho: no vayan a salir, mire eso, no vayas a querer ejercer un ministerio, no vayas a ir a predicar todavía. Antes de eso, voy a enviarles el poder de lo alto. Así que no vayan, por favor, no vayan a ir a predicar todavía, váyanse ahí y estén esperando. Ellos estuvieron, hermano, en el aposento alto. Tuvimos un evento allá con la pastora Lidney en Tampa que se llamaba así, el aposento alto. Y ahí fue donde vino el Señor. Habían 120 que habían permanecido. Y dice que estando ellos todos reunidos en una misma alma, en unanimidad, que es un secreto, usted lo puede estudiar en el libro de los Hechos, cuando hay unanimidad lo que pasa. Y entonces dice la Escritura que estaban ellos y de pronto vino el Espíritu Santo, dice, como llamas de fuego, como lenguas de fuego, y vino sobre ellos y hubo llenura. Y entonces el Espíritu Santo vino y se depositó sobre cada uno de los que estaban ahí. Así se inauguró la iglesia. Si la iglesia comenzó con fuego, deberá terminar con fuego. Es decir que después de Pentecostés dice: ahora sí, ¿saben qué? Ahora sí, vayan hasta el confín de la tierra y lleven el mensaje. Pero no podían ir sin pasar por Pentecostés. Entonces la iglesia nació con fuego y así debería seguir. Entonces yo quiero hacer un recorrido para que usted y yo podamos asimilar mejor por qué la iglesia ahora tiene que tener ese fuego de Pentecostés. Por eso nos llamamos pentecostales, ese fuego de Pentecostés que vino y que hablaron en lenguas. ¿Y cómo está registrado en la Biblia? Cuando eso sucede, usted recordará, me estoy introduciendo aquí, que viene el apóstol Pedro y dice: espérense, ya que la gente pensaba que estaban ebrios y no podía ser, la hora no era adecuada ni estaban ebrios. Entonces Pedro recibe la revelación y dicen: esto no es más
Hechos capítulo 2, que lo que sucedió en Habacuc capítulo 2, creo yo, ¿verdad? Donde ahí están hablando, donde iban a recibir también, iba a haber llenuras, iban a profetizar, el Espíritu del Señor iba a venir sobre toda carne. Y eso fue lo que pasó. Esto no es más que lo dicho por el profeta, y empiezan ahí, hermano, a hablar. Entonces me llamó la atención que cuando Pedro está dando estas cosas, y bueno, no es Habacuc 2, no, que es Joel 2, me llamó la atención que Joel 2 y Hechos 2 mantiene esto. Pero eso me sirve a mí para poder entender un poquitito más lo del fuego. Ok, después de esta introducción de estos 5 minutitos, déjenme conducirlo a algo. Quiero llevarlo a que comencemos a ver la historia en el libro, una línea de tiempo aquí, una línea de tiempo. En el libro de Génesis, capítulo 15, en el verso 17. Aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego. Aquí fuego dice que pasó por entre la mitad de los animales. En este pasaje que habla aquí, si usted tiene la amabilidad de con una tacita de café ahí en su casa, podamos analizar esto juntos. Cuando uno tiene Génesis 15, hermano, dice, después de estas cosas, así comienza el capítulo 15, después de estas cosas. ¿De qué cosas? De las que pasó en el capítulo 14, solo es para que usted vea de dónde vienen. Después de que Abraham, aquí es un punto, aquí no se llamaba Abraham todavía, aquí se llamaba el Abraham. Abraham. Así como lo ve aquí. Hasta el capítulo 17 le cambian el nombre, entonces aquí se llama Abraham. Y entonces está él y se acaba de enfrentar en el capítulo 14 con el sacerdocio Melquisedec. Y cuando aquel sacerdote le da pan, vino y bendición, él le da los diezmos de todo. Y cuando mire cómo comienza, a ver si me tiran aquí a mí en mi Biblia, dice, después de estas cosas, ¿de qué cosas? Las de Génesis 14. La palabra del Señor vino a Abraham, mire, vino a Abraham. En visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y entonces Dios empieza a hablarle, le dice, mira, tú me has dicho que tienes un problema, que tú tienes muchas cosas, tienes riquezas, pero no tienes hijo, y que Eliezer, el damaseno, no va a poder ser tu heredero. Entonces yo quiero decirte que él no va a ser tu heredero, yo te voy a dar un hijo. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Sale allá afuera, mira todas las estrellas, y le dijo, así será tu descendencia. Tu descendencia, aunque solo vayas a tener un hijo aquí, que le estaba diciendo, tu descendencia va a ser sin número, va a ser como las estrellas. Y entonces le está hablando y le dice, a ver, el Señor que le trajera unas ofrendas ahí para ponérselas, una novilla, una cabra. Ahí empiezan a hablar. Pero después cae en un sueño y entonces le muestran esto. Pero a donde quiero conducirlo, a ver, en el pasaje, estoy buscando aquí, le dijo en el verso 13, mire cómo está. Le dice en el verso 13, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Lo que estamos viendo en el capítulo 15 es que Dios envía su fuego y le está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un pacto contigo. Tú eres un hombre al que yo estoy visitando y lo que voy a hacer contigo es un pacto. El fuego baja para hacer un pacto. Note, un pacto. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Tú no has podido tener hijos, pero vas a tener hijos. Y Damaseno no, el Damaseno, Eliezer, no va a ser tu heredero. Y usted sabe que le dan a Isaac, después viene Jacob, después viene, pero el Señor se va y le dice, y después de la 4ª generación, tú vas a estar, pero tremendo, porque aunque tú ya no vayas a estar, tus hijos tu descendencia va a estar y se la van a llevar a un lugar donde ellos van a ser extranjeros, van a ser oprimidos durante 400 años. Eso fue, hermano, el tiempo del pueblo de Dios en Egipto. Lo que quiero que tome de nota es que aquí está Abraham a los 75 años recibiendo esta promesa. Pasan 25 años. De ahí tiene Isaac y de Isaac a los 40 años se casa. A los 40 años que se casa hasta los 60 tiene hijos. Y ahí tiene a Jacob. Jacob tiene 4 mujeres, usted sabe la historia, y se producen los 12 que son las 12 tribus de Israel.
Estas van de Canaán, usted sabe, estando en Canaán, luego se van allá a Egipto, aparece José, toda la historia, y entonces cuando José muere los agarran a oprimirlos durante 400 años. Por lo menos, calculando unos 620 años. Pero entonces lo que Dios hizo es un pacto, hermano, y le mostró todo su futuro. Lo que quiero decirle aquí es que el fuego de Dios, esto no está bien, que el fuego de Dios descendió para hacer un pacto, Y entonces yo quiero que se dé cuenta que aquí, cuando estamos hablando de Pentecostés, el Señor, claro, dejó hasta la Santa Cena, pan y vino, lo que le había dado a Abraham antes, y le dijo, mira, grande es tu recompensa. Y aquí, hermanos, vienen ellos y ahora en Pentecostés reciben ellos el fuego también. ¿Por qué? Porque aquí va a ser un nuevo pacto. Quiero girar en una línea de tiempo por todos los que encontré. Encontré 7 personajes a los que Dios les envió fuego. Pero Abraham le envió fuego por pacto y le dio toda vez, hermano, le dio su promesa. Él iba a cambiar su nombre en el capítulo 17, le iba a dar a Isaac, usted sabe, Isaac allá por Génesis 22, y luego vendría la vida de Jacob, las 12 patriarcas iban a ir, hermano, y de ahí hasta que Moisés lo sacó, les dio todo el Señor. Y entonces aquí lo hacen fructífero. Entonces, derivado de ello, empecé a buscar en la Biblia aquellos pasajes que nos hablaran acerca de esto. Y en el libro de Levítico, vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 9, verso 24, usted sabe que el capítulo 9 aparece en un 8º día en que Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Pero lo que habla Génesis 9, 24 es que salió fuego, con amarillo, fuego de la presencia del Señor, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo todo el pueblo, hermano, aclamó y se postró rostro en tierra. Entonces, ahora vamos a ver cuándo Dios envía su fuego. Y es que qué cosa tan interesante, porque ahora aparece Moisés. Y entonces, usted sabe la historia, Dios le dio a Moisés los planos para hacer un templo. En aquel tiempo, el templo se llamó tabernáculo de Moisés. Y entonces le dio las medidas, le dijo, mira, cuídate de hacer todo de acuerdo al modelo. Y cuando ya lo tiene, tal vez si me haces el favor, que salió fuego en la presencia del Señor. Entonces están en el tabernáculo, están en ese tabernáculo de Moisés. Y tal vez así una fotita me pudieran enviar, ¿verdad? De cómo baja el fuego ahí al tabernáculo de Moisés. Está todo listo. Y entonces escogieron, hermano, a Aarón y a sus hijos para que fueran los sacerdotes. Y entonces lo que estaba haciendo, hermano Moisés, era, ya está listo todo, Señor, ya te tengo listo todo el tabernáculo. Y entonces salió de la presencia del Señor un fuego. Mire aquí, salió fuego de la presencia del Señor. Y entonces estaba el altar del holocausto allá en los atrios. Y entonces, ¿qué es lo que quería Moisés? ¿O qué se estaba haciendo? Hermano, inaugurando el tabernáculo. Se estaba dedicando al tabernáculo. Pero al mismo tiempo estaban consagrando a los sacerdotes. Entonces, como usted quiere utilizarlo, aquí Aarón iba a ser el sumo sacerdote. Y sus hijos iban a ser los sacerdotes. Y de ahí nació de la tribu de Leví todos aquellos que iban a forjar, hermano, aquel ministerio sacerdotal. Entonces lo que pasó aquí, cuando Dios envía su fuego, hay una activación sacerdotal. Ya están los sacerdotes, sí, pero los van a activar. Entonces, activación sacerdotal. Hermanos, no hay sacerdotes sin fuego. No hay sacerdotes sin fuego. Y claro, ¿cuál es ahora? Que mire qué lindo ahora. Ahí estaban y de pronto, solo que aquí lo tenemos mal, ¿verdad? O sea, lo voy a decir por qué. Porque aquí están marcando la Shekinah, en esto que me hicieron, es la Shekinah. Pero aquí lo que pasa es que tiene que caer aquí. Sí, tal vez no nos sirvió. Aquí era la Shekinah que queríamos representar en ese estudio, pero ese fuego, usted que tiene imaginación, cayó aquí. Note usted que es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque entonces, cuando Dios envía su fuego, es porque va a activar el sacerdocio.
Dese cuenta que no puede haber sacerdote, hermanos, sin fuego. Algo que viene a mi mente. Abraham también fungió como sacerdote. ¿Por qué? Porque hizo altar y ofreció a su hijo. Y entonces va Isaac con él y le dice: Señor, aquí llevo la leña y el fuego. El fuego es un material sacerdotal. No podemos desarrollar el ministerio. Moléstese conmigo, señáleme si usted quiere, pero sin el fuego del Espíritu Santo, hermanos, son chispas humanas de buena actitud, si usted quiere, pero necesitamos ese fuego del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Activaron los sacerdotes. ¿Qué necesitamos para activar el sacerdocio? La Biblia dice: vosotros sois real sacerdocio. Pero ¿por qué no todos movemos lo espiritual? ¿Por qué no todos movemos lo espiritual? Porque necesitamos este fuego. Necesitamos el fuego de Dios. Por eso insisto, pues si usted encendió tardecito aquí hoy para visualizar este programa de doctrina apostólica, es que lo primero que vimos es que el fuego comenzó en Pentecostés. Entonces estoy girando aquí para que mire todo lo que estaba haciendo el Señor en Pentecostés. Todo esto era sombra y figura, todo esto apunta para acá. Es decir, ¿ustedes quieren que se mueva lo espiritual? Sí. ¿Van a poner sus manos sobre la gente y van a sanar? Sí. De pronto les quieren hacer daño, van a darles cosas mortíferas, no les hará daño? Sí. Pero eso no va a funcionar si no pasan por Pentecostés. Entonces es el fuego divino, es la activación sacerdotal. Necesito desarrollar esa activación sacerdotal. Yo le decía que ese fuego cayó en el altar del holocausto. Y entonces en Levítico 6:12, si no estoy mal, le dijo: miren, ese fuego ya se lo mandé yo. Oiga esto, yo creo que lo hemos hablado. Ese fuego ya lo mandé yo, ahora les toca a ustedes mantenerlo. Lo deben de mantener el fuego. Entonces nuestra tarea es mantener el fuego. Entonces, en aquellos días antiguos testamentarios, porque aquí estamos en el tabernáculo de Moisés, aquí cayó. El fuego cayó sobre el tabernáculo, aquí sobre la ofrenda que pusieron, pero sobre el tabernáculo. ¿En dónde? En el altar del holocausto. Entonces, ¿sabe qué hacían? Necesitamos fuego para que ilumine el candelero. No traigan aquí fósforos, no. Agarren del fuego que yo envié, dice Dios, del altar del holocausto. Por eso habían braseros y llevan unas sus brasas y con eso encienden las lámparas. Señor, necesitamos fuego para el altar del incienso. No me traigan fuego de ustedes, tráiganme un fuego que sea fuego que yo he enviado. Por eso, esto es Levítico 9. Perdón, voy para acá porque me hicieron un favor. Yo le mencioné Levítico 6. El fuego se mantendrá encendido, eso es, no se apagará. Sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas. No solo los días de culto, no solo para los retiros, todas las mañanas. Y pondrá sobre él el holocausto. Entonces, si yo estuviera hablando con los pastores, hermanos, esto es mantener el fuego encendido. Dios envía su fuego, pero nosotros lo tenemos que mantener. Si yo hablara a los pastores, les diría: hermanos, con nuestra oración, con nuestra búsqueda, con el estudio, palabra, ayuno, vigilia, oración, en la búsqueda constante, estamos poniendo la leña al fuego de Dios. Ahora volvamos a Levítico 9:24, porque entonces es este fuego, ¿verdad? Aquí es Levítico capítulo 9, verso 24, donde Dios envía. Eso hablando de la activación sacerdotal. Pero ya se dio cuenta usted qué pasó en Levítico 10. Mire cómo la Biblia lo lleva. Fuego de Dios. El fuego salió de la presencia del Señor. Y en el capítulo 10 de Levítico, ¿qué cree que pasa? Nadab y Abiú, que habían estado en el capítulo anterior, cuando Moisés lo pone a Aarón y a Nadab y Abiú para que sean hermanos los sacerdotes, llevan fuego extraño. Qué tremendo que se murió Nadab y Abiú por llevar fuego extraño. Entonces, ¿sabe qué? Se muere un ministerio por llevar fuego extraño. Se muere una congregación por llevar fuego extraño. Se muere, hermano, no hay fuego de Dios, entonces la vida se apaga. Hermano, mire, ahí podemos ver a alguien del mundo que no quiere saber nada. Sus papás van a la iglesia, sí, pero no quiere saber nada. Pero de pronto una crisis. Y entonces no sabe qué hacer. Tengo voces que me están diciendo que esto no sirve, me quiero matar. Y empieza, hermano, una crisis que aparentemente es mental, es una crisis espiritual. Y de pronto se recuerda: pero una vez dijo el hermano Germán, una vez dijo el pastor, ahí en su iglesia, una vez vi que había un texto que uno no se podía olvidar. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y usted clama y clama. Después aquí está el Señor.
Ya cambió, hoy se va a empezar a ir a la iglesia. ¿Qué? ¿Lo cambió qué? El fuego de Dios. Eso fue, tuvo un encuentro. Y usted sabe qué, se vuelve esto, un evangelio radical. No, yo voy a ir a la iglesia. Voy a empezar y no voy a esperar. Dios, me faltaba bautizarme, me voy a bautizar. No, estoy viviendo sin casarme, honrosos del matrimonio. Y la vida cambia porque vino, hermano, un fuego. Pero cuando no hay fuego y no lo alimentamos, hermano, así se puede vivir. Dios sabe, Dios conoce. Todo lo queremos poner light, todo. ¿Por qué? Porque no hay fuego. Ese es todo el conflicto. Por eso insisto, para los que vinieron tarde, ¿cómo empezó todo? Con fuego. Uno tiene que revisar, Señor, he perdido el fuego y ya no tengo eso. Pero ¿quién lo tiene que alimentar? Eso no es Dios. Dios dice, yo te lo envié. Hermano, si le puede pasar a cualquiera, ¿no se recuerda usted de Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Bajo estos ángulos que estamos viendo, fíjese que fui a ver en el libro de Jueces, en el capítulo 6, verso 21. Te faltó, ese es el siguiente. No tiene Jueces 6, 21, lo voy a leer. Dice aquí, entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego, ¿de dónde? De la roca, que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Entonces, aquí vamos a poner al número 3. Esto es en el libro de los Jueces. Usted recordará. Hay que llevar el orden, esto es muy importante. Después de Abraham, y aquí entonces aquí viene Moisés, ya salieron de Egipto, y se empiezan a formar los equipos, las tribus van con Josué y heredan la tierra, pero después vienen los jueces. Y aquí estamos hablando de un juez que Dios había elegido, que se llama Gedeón, que está pasando por un momento crítico y que no ha despertado. Y que entonces ahora va a tener su experiencia. Usted sabe, este es un personaje que lo he estudiado mucho porque es un personaje que estuvo, hermano, en un tiempo que tuvo 7 años de pobreza extrema. 7 años de pobreza extrema. Entonces subió fuego de la roca. Entonces, la roca es Cristo. Pero lo que me llama la atención, lo hemos visto de muchos ángulos, es que entonces Dios estaba llamando a un hombre llamado Gedeón. Y en este capítulo 6, uno mira muchas cosas. A ver si lo ponemos aquí, en lo que yo tengo aquí. Solo para que usted mire un resumen. A ver, pongamos la pantalla en lo que yo tengo aquí, en mi Biblia. Sí, gracias. Miren, ahí es donde el Señor lo llama. Y entonces le va a decir, mira, el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero qué valiente. Dicen que Dios es poderoso y aquí solo derrotas tenemos. Yo soy de la tribu ahí de los olvidados, yo soy de Manasés, y entre esos olvidados yo soy el peor de ellos, el más pequeño. Y entonces el Señor lo miró, está bien, me gusta esa fuerza que tenés de que me decís la verdad, de que sos íntegro. Entonces dice, anda con los madianitas, ¿acaso no te he enviado yo? Y aquí él pone la ofrenda y bueno, aquí empieza todo. Gracias, hasta ahí lo voy a llevar. Porque entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Esa extrema pobreza que tienen es porque esto es un problema de familias. ¿Y qué ha pasado? Que tienen un altar de Baal. Un momentito, esto es otro punto, no me quiero desviar, pero ¿cómo ese punto ahora? Aquí había un tabernáculo de Moisés y se acaba el desierto y comienza Josué. ¿Y dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? Se quedó en Silo. Pero entonces aquí ya no hay, por alguna razón ya no veo que haya, hermano, un tabernáculo, ya no hay templo, pero estaba la roca. Y entonces el Señor lo llama, le dice, Gedeón, tú eres guerrero valiente. Hermano, el que estaba acomplejado, el que no quería saber de Dios, solo quejándose, hermano, solo quejas, murmuraciones,
porque vivía en una extrema pobreza. Le dijo Dios, yo te voy a arreglar eso, pero tenés que derribar el altar de Baal que tienen. Y usted sabe la historia. Entonces, hermano, él le dice, voy a poner una ofrenda, hace la ofrenda y la pone debajo de la encina donde estaba antes lo idolátrico. Y le dijo, hey, ahí no va, ubícate bien, ubicación, ponételo sobre la roca. Y entonces Dios envía fuego cuando Dios hace un llamado. Cuando Dios va a llamar a alguien, hermano, es que ¿cómo nos va a llamar sin fuego? Aquí hay un llamado ministerial, si usted quiere. Aquí hay un llamado para ti, para que vayas a servir. Aquí hay, pero debe de haber fuego. Es que el fuego sabe cómo es, como la pasión. La pasión es ese motor para hacer las cosas. Se nota. Si no hay fuego, se nota. Si no hay pasión. Por eso, ahorita que estoy hablando del fuego, hermano, el fuego del amor, dice las llamas de amor, en el Cantar de los Cantares. Ahí aparece que el amor es como un fuego. Entonces, yo quiero que recuperemos ese fuego. ¿Por qué? Porque entonces aquí está Dios hablándole, hey, mi guerrero valiente. Y él aquí, hermano, un acomplejado, un olvidado, un hombre que escondía el grano, escondía la palabra, la tenía, pero la escondía. Vivía en extrema pobreza, teniendo un Dios, hermano, que es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud. Entonces, él estaba pasando un mal momento. Pero Dios envía un fuego para decirle, te estoy llamando. ¿Sabes qué? Según tú, eres un olvidado. Según tú, eres un acomplejado. Según tú, eres cobarde. Pero yo ya revisé tu ficha y aquí dice que Gedeón es un guerrero valiente. Entonces aquí uno oye la voz de Dios desde el cielo. Hey, guerrero valiente. ¿A cuántos les estaremos hablando, hermano, que están ahorita pasando un mal momento, que creen que no sirven para nada, que de esta no van a salir, que están mal, que cómo lo va a elegir Dios a ellos? Y a ti te está llamando la voz de Dios. Pero tiene que haber un fuego. Es que sin fuego, hermano, ¿sabe qué? Nos volvemos más radicales con el fuego. Si voy a orar, tenga ganas o no, aquí estoy, Señor, no te siento, pero aquí estoy. Tiene fuego. Pero no hace falta, ya todo está listo, ya el Señor ya lo hizo todo, Él sabe. Es la gracia, esa no, la gracia se convirtió en desgracia. La gracia se convirtió en haraganería. ¿Por qué? Porque no hay fuego. Para deleitarnos este año necesitamos el fuego de Dios. Mire, avanzando un poquitito. Entonces, hablando de los jueces, en el libro de Jueces capítulo 13, verso 20 o verso 19, aquí está. Manoa era el papá de Sansón, no ha nacido aquí. Manoa tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al Señor. Y el ángel hizo maravillas, mientras que Manoa y su mujer observaban. Verso 20. Sucedió que cuando la llama, aquí con amarillo, subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Entonces aquí hay un altar. Al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra. Entonces ahora el hermano que me ayuda me hizo un favor aquí. Me puso una roca y me puso un bebé, pero un bebé que no ha nacido. A ver cómo lo podemos hacer. Número 4, voy a poner aquí a Manoa. Manoa y su esposa. Manoa es el padre de Sansón. El pueblo de Dios, en el libro de Jueces, he aprendido tantas cosas y cuántas me harán falta para aprender. Pero ustedes se cuenta, ahora que vamos para la Santa Cena, o que acabamos de pasar la Santa Cena, el libro de los Jueces es un sub y baja, un sub y baja. Hay juez, hay un buen juez en niveles altos. No hay juez, el pueblo hace lo que le da la gana. Hay juez, hay un buen juez, hay bendición, no le falta nada. No hay un buen juez y el pueblo hace lo que le da la gana, lo esclavizan, lo ponen en pobreza y en miseria. Es un sub y baja. Ese es el libro de los Jueces. Y lo que me llamó la atención, hermano, es que aquí están sobre la roca. Gedeón también sobre una roca. Y entonces vuelvo a la carga. ¿Y el templo? Y el tabernáculo de Moisés se quedó estacionado allá en Silo. En el Salmo 78, creo que 20, tal vez por ahí, dice que Dios al tabernáculo en Silo lo abandonó. Ah, ¿con qué razón? Dije yo. Quiere decir que
en los días de Moisés, cuando entraron a la tierra prometida, lo estacionaron en Silo y se fueron a conquistar. Ya viéndolo un lado negativo, diría yo, cuando viene lo que Dios empieza a heredar, se olvidan del templo. Cuando vieron que van a tener tierra propia y que van a tener bendición, se olvidan, hermano, del templo. Pero entonces así pasaron. Ahora viene y aquí, hermano, Sansón no ha nacido, pero viene Dios y como oye que el pueblo está pasando por momentos de dificultad, así es el libro de los jueces. Habían hecho lo que les daba la gana y cuando llegaron al punto mínimo, o sea, tocaron fondo. Entonces, Señor, envíanos a alguien. Entonces Dios envió ya a alguien, un profeta, en este caso visitan a Manoa, y Dios se le aparece y le dice, ¿sabes qué? Voy a enviarte un hijo. Y le hablan a la señora. Le dicen, ¿sabes qué, mujer? No vayas a beber vino, mujer, porque lo que tú hagas le llega al vientre. De acuerdo a tu estilo de vida, tú que estás embarazada, vas a ministrar ese niño. Si vas a beber vino, el niño puede nacer con esas situaciones. Entonces te pide un favor, me gusta la versión TNM, que el ángel le dice, te pido, por favor, mujer, a la mamá de Sansón, no vas a beber vino. Y entonces esta mujer corre y le cuenta a Manoa, y Manoa dice, no, vamos juntos, quiero ver que esto sea verdad, y se le aparece el Señor. Y entonces vemos ahí que lo que está haciendo, hermano, es un llamado, pero es un pacto que están haciendo aquí generacional. Tu hijo va a estar consagrado a Dios. Entonces aquí, por el poco espacio que tengo, voy a poner aquí que esto es como un pacto, pero generacional. ¿Sabe qué? Muy parecido al de Abraham. Porque Abraham no podía tener hijos y Manoa tampoco. Pero vuelvo a la carga. El fuego, hermano, el fuego. Para que haya un pacto generacional, Dios quiere eso. Porque la Biblia dice que, por ejemplo, del lado negativo, que hasta la tercera y la cuarta generación van a llevar el mal, pero con un pueblo agradecido, dice por 1000 generaciones. Hay un texto que a mí me gusta mucho, creo que aquí lo voy a poner, un texto que a mí me gusta mucho cuando habla de esa bendición. Así, mire esto, qué lindo. Que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique, pero oiga cuánto, 1000 veces más de lo que sois, y os bendiga tal como os ha prometido. Qué lindo, de 1000 a 1. Es que ¿por qué me vino el número 1000? Porque cuando en Éxodo, ¿qué será? A ver si estoy solo recordando, porque del lado negativo hasta la cuarta generación, pero en Éxodo 20, que es, a ver, y aquí está, mire, y muestra misericordia a millares. Vamos a ver. Aquí está. Cuando vimos en Éxodo 25 y 6, dice ahí que del lado negativo hasta la cuarta generación va la iniquidad a llegar y echar a perder. Pero en la buena generación dice, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Ok, entonces Dios, hermano, envía fuego cuando va a desarrollar algo generacional, para que el fuego, que los padres sepan que ese niño va a nacer con fuego. Ese niño va a venir especial. Y ahí venía Sansón. ¿Sabe qué? Consagrado para toda la vida. Ese niño venía consagrado desde no había ni nacido y ya Dios le había mostrado, me lo vas a apartar. Es que lindo. Por eso es que este domingo estamos dedicando a nuestros muchachos. Voy a estudiar más esto para ministrar este domingo cuando presentemos a los niños, que es un pacto generacional. El niño ni había nacido y ya estaba ahí, hermano, sobre la roca. Muy bien. Entonces, estamos leyendo y estudiando un poquitito, hermano, acerca de esto, de cómo Dios envía, hermano, su fuego. Es el fuego, así estaba Pentecostés. Entonces, en Pentecostés, Dios hace un llamado, claro que sí, y Dios, hermano, está diciendo que el fuego tiene que estar en todas estas facetas, porque esto es lo que tiene que tener la iglesia. El Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que nosotros necesitamos ahora. Cuando estoy viendo esto, ahora termino el recorrido de la línea de tiempo y voy a entrar a los reyes. Te dejé los Josué jueces y ahora vienen los reyes. Y entonces voy a hablar del rey David en Primera de Crónicas 21-26. Entonces,
Lástima que no lo hice con anterioridad, pero aquí está Moisés, después está Josué, ¿verdad? Y aquí comienzan los jueces, aquí no hay templo, y entonces ahora aquí viene David. Aquí viene David. Y usted recordará algunas cosas que son importantes, hermano, porque se supone que tenía que haber un templo. Y si yo no estoy mal, ya no está en Silo. En los días de Saúl, que es antes de David, estaba en Gabaón. La Biblia no da texto sobre quién lo trasladó, cómo lo hicieron, solo dice que el templo después de Silo ahora estaba en Gabaón. Ahí estaba en los días de Saúl, pero Saúl, ¿cuándo lo ve usted en el templo? ¿Cuándo usted mira a Saúl en el templo? Nunca. ¿Y cuántos años pasó? 40 años, hermano, 40 años. ¿Y sabe qué? Desde el día que estaban en Silo, al final aquí cuando se estacionaron en Silo, hermano, aquí cuando terminaron, solo que estoy viendo otro tema aquí también con ustedes, se perdió el arca. O sea que después de Silo, que se perdió el arca, en Gabaón ya no estaba el arca. Lo que quiero decirle es que no había templo. Aquí estaba en Gabaón, pero David no tiene nada que ver. David está pasando un momento de dificultad, lo voy a leer, aquí está. Entonces David edificó ahí un altar al Señor. David aquí con amarillo, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó al Señor y él le respondió con fuego. Entonces con amarillo, perdón. Y él le respondió con fuego del cielo. Ahí está, fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Ok, le voy a contar esta historia porque tenemos que poner un par de cosas más. David está pasando por un problema. Y el problema se debió a que Dios, este es un punto que a veces cuesta entenderlo, porque hay dos textos bíblicos. Dios le dijo, haz un censo. Pero el censo es orden, el censo es para saber cuántos tiene cada tribu, para poder ver sus necesidades, atenderlos, ver que si, por ejemplo, la tribu de Leví tiene muy poquito, saber cómo se ayuda, porque es la tribu sacerdotal. La de Isaacar hay que verla porque son los que saben hacer que los tiempos, y así sucesivamente. Pero cuando él iba a hacer el censo, en otro pasaje, Satanás le dijo, mira cuánta gente tenés. Y entonces lo que era bueno, Satanás lo estaba convirtiendo en malo, le puso una mala actitud a David. Y empezó a haber una plaga y la gente se estaba muriendo. David no sabía qué hacer. David era rey, pero necesitaba moverse como sacerdote. Y eso involucraba el fuego. Pero no fuego producido, hermano, ahí con dos ramitas produciendo con unas piedras. Tiene que ser fuego de Dios. Y entonces vino un profeta, le dijo, creo que, no sé si fue Natán, pero vino un profeta y le dijo, mira, hazle un sacrificio al Señor. Y entonces él iba y dijo, muy bien, le voy a hacer un sacrificio al Señor. Y vio que estaba por la casa de Araún el Jebuseo. Y vio un monte que le pareció bueno. Le dijo, mira, quiero hacer una ofrenda para el Señor. Y cuando Araún el Jebuseo lo oyó, le dijo, para el Señor es, yo te lo doy todo. Sí, pero fíjate que como no tengo, no te preocupes, ¿qué? ¿Quieres hacer una ofrenda para el Señor? ¿Qué quieres hacer? ¿Holocausto? Sí, pero no tengo el ganado, yo te doy los bueyes. Pero ¿y la leña para el fuego? De los, ahí de los, a ver cómo lo puedo decir, de esto que nos, a ver, de la madera de los bueyes, ¿verdad? De la madera con la que llevan así los bueyes, con eso vamos a utilizarlo. Entonces los bueyes los pones y ahí está la madera y yo te doy el terreno, todo te lo doy gratis. No, le dijo David, no voy a ofrecer a Dios nada que a mí no me cueste. Y entonces le compra el terreno, le compra en el monte y le paga. Mire, no voy a hacer nada que no me cueste, y le paga. Y entonces hace el sacrificio. Y entonces dice, entonces David edificó un altar. Ya para que usted sepa por qué. Porque había una plaga, la gente se moría. Y ofreció holocausto y ofrendas de paz. Invocó al Señor y él y Dios le respondió a David con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. ¿Sabe qué? El visto bueno. Entonces, cuando estoy viendo esto, me doy cuenta que primero se acabó la plaga, hermano, del mundo espiritual. David, siendo rey, fungía como sacerdote y movió lo espiritual y detuvo la plaga. ¿Qué poder tiene una ofrenda?
No, no se preocupe, no vamos a estar pidiendo ninguna ofrenda, sino vea que se detuvo la plaga. Y algunos estudiosos dicen que este monte, aquí donde se ofreció, es el monte Moria. ¿Sabe qué pasó aquí? Antes, cuando Abraham, en Génesis 22, ahí era Abraham, en Génesis 22 ofrece a su hijo, es en el monte Moria. Aquí es donde ahora lo compra David. ¿Cuánto tiempo habrá de Abraham a David? Y aquí es donde Salomón va a hacer el templo, en el monte Moria. ¿Cómo se consagró ese lugar? ¿Cómo descendió fuego del Señor y purificó aquel lugar, lo consagró, para que ahí después Salomón fuera a levantar el templo? Eso es, hermano, tremendo. Entonces, cuando estoy viendo a David, ¿cómo puedo ver? Primero, hubo sanidad, porque sanó el Señor la plaga. Es decir, que Dios, aquí también envió Dios su fuego por corrección. Le dijo, bueno, David, entonces ahora, ya que te he dado mucha gente, ahora ya no me miras a mí. Ahora estás viendo tus números de la gente. O sea que ahora ya no confías en mí, ahora confías en el número de tu ejército. Mire cómo le puede cambiar a uno una bendición. Se le olvidó a David, entonces David allí, con ese fuego, primero sanan la plaga, segundo, lo corrigen. ¿Y sabe qué veo yo? Que también hay una consagración, pero del lugar. Consagración. Usted que está en su casa, ponga consagración geográfica. Ahí. ¿Por qué? Porque ese fue el lugar donde Abraham había ofrecido a Isaac. Y ese es el lugar donde, según los teólogos, dicen que ahí va Salomón a poner su templo. Entonces llevamos unos minutos ya avanzados, pero todo lo que yo quiero que vea es, hermano, el poder del fuego. Tenemos que avivar el fuego. Tenemos que saber nosotros, el fuego del Espíritu Santo vino en Pentecostés, en unas llamas como de fuego. Y entonces estamos en el tiempo de los reyes y todavía no. Hermano, ¿cuánto tiempo habrá habido del templo de Silo? No hay templo. Y claro, entonces aquí él dice, yo voy a hacer algo. Y usted recordará la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Que David, hermano, tiene el deseo después de hacer un templo para el Señor. Y ahora que me recuerdo yo, ¿y el arca dónde estaba? Es que estoy trayendo dos temas. En la casa de Abinadab, todo ese tiempo de Salomón, 40 años, hermano. 40 años sin congregarse, ¿qué le parece? ¿Qué le parece cómo estaba el rey Saúl? Entonces, ¿pero por qué? Ya no había arca, no había presencia. Se quedó un edificio sin presencia. Y entonces ahora vamos a leer cómo David tiene un deseo en su corazón y dice, ¿cómo yo voy a tener esto y tú no tienes casa? ¿Cómo? Porque David fue y conquistó la tierra de los jebuseos. Oiga esto, la tierra de los jebuseos, Jebush, es donde ahora se llama Jerusalén. O sea que donde es Jerusalén, antes eran los jebuseos. ¿Y qué hizo David? Lo conquistó, lo sacó y se quedó con lo que ahora es Jerusalén, para que usted tome nota. Entonces dijo, ya tengo yo casa, tengo esto, y mi Dios no tiene. Entonces Dios le dio unos planos para hacer, pero por la historia que usted conoce, derramó mucha sangre. Dios le dijo, no, que lo haga tu hijo. Y entonces Salomón ahora es el sexto. Salomón hace el templo. Y lo hace de acuerdo al modelo, igual que Moisés. Es que toda la Biblia es un hilito que uno debe de saber llevar para encontrarlo. Y entonces ahora Salomón tiene un templo y lo hace de acuerdo al modelo y empieza él, dijo, el altar del holocausto aquí en el atrio. Por ponerle algo, el candelero, va en el lugar santo. En los panes de la proposición, en el lugar santo. El altar del incienso aquí en la frontera entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando puso, hermano, el arca en el lugar santísimo y cada cosa estaba en su lugar, descendió la gloria de Dios, llenó toda la casa, se perdieron los turnos, fue como una locura. ¿Pero por qué? Porque el orden atrae la bendición. Y una cosita más, ahorita vamos a leer el pasaje. Y el fuego otra vez. ¿Dónde apareció el fuego? Mire qué pasó. Dice, y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo, con amarillo,
descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, los sacrificios y la gloria del Señor llenó la casa. Y cuando vino, hermano, el Pentecostés, ¿acaso no se llenó también? ¿No hubo llenura? Entonces, déjeme buscar un poquitito aquí. A ver cómo lo encuentro. Aquí está. Después de que terminó de orar, descendió el fuego. Los sacerdotes, versos 2 y 3, a ver si mire qué pasó. Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto. Fuego del cielo. Y la gloria, el kabod del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor otra vez llenaba la casa. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento, adoraron, alabaron, diciendo: ciertamente Él es bueno y ciertamente su misericordia es para siempre. Se da cuenta que siempre hay ese común denominador del fuego, de las llenuras. Y por eso, cuando vino el Pentecostés, ¿qué pasó? Bajó fuego, hermano, dice en forma de lenguas de fuego. Empezaron a hablar en lenguas, todo se llenó, hubo llenuras, se llenaron del Espíritu Santo. ¿Se recuerda? Por si usted vino tardecito, se lo voy a poner aquí. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 3. Mire, a ver. Dice, en el Pentecostés, se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de los 120. Oiga, todos fueron otra vez llenos. Allá también hubo llenura del Espíritu Santo, solo que a él le dicen la gloria, era como la Shekinah, aquí el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que se expresaran. Entonces aquí con Salomón están, hermano, dedicando el templo. Aquí es dedicación. Están dedicando el templo. Y entonces esto hermano, me llama la atención, porque vuelve a haber fuego. Ahora vemos que en el Pentecostés se inaugura el templo, solo que aquí, ¿dónde está el templo? Aquí, hermanos, tengo que hacer el aposento alto. Sí, pero recuerde algo que es hermoso, que en el Nuevo Testamento, donde vivimos ahora, cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Dónde mandaba el Señor, hermano? Donde estaba el templo, ahí mandaba su fuego. Ahora usted y yo somos el templo, aquí tiene que venir el fuego. Eso fue lo que le pasó aquí, hermano, en Pentecostés. Voy a ir cerrando, En el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 18. A ver, dice la Escritura, aquí está. Entonces cayó el fuego del Señor, otra vez, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo. Y dice, y lamió el agua de la zanja. Pone aquí, mira, lamió el agua de la zanja. Entonces, vamos a ver, déjeme ir aquí con usted, Primera Reyes 18, 18. Ok. A ver si lo tengo bien. 18:38, sí tenés bien ahí. Yo soy el que estoy mal aquí. Primera Reyes 18:38. Es que me llamó la atención algo, que esto es hermoso. Quédese, necesito que se vengan conmigo aquí. Cayó el fuego del Señor y lamió el agua de la zanja. Pónganmelo por favor aquí, quiero que lo veamos. Ahí, pongan mi página aquí, ok. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar este texto, cuando cayó el fuego de Jehová, el fuego del cielo bajó al altar que tenía hermano Elías, y las piedras y el polvo, y lamió el agua que había en la zanja. Como que vino el fuego, consumió el holocausto, y como Elías había puesto agua, dice que como que hubiera lamido eso. Pero entonces me llamó la atención, para que usted lo vea allá, y uno empieza a buscar en el original. Y cuando dice que como que habla del verbo lamer, y mire qué cosa esta. Lamer, devorar, sí, estoy viendo. Lamer, ok. Déjeme ir a ver cómo voy a hacer. Lo pongo aquí. Déjeme buscar el multiléxico.
A ver si lo encuentro. Aquí está. A ver. Devorar. Ok. Lo que quiero llevarlo es que, lástima que aquí estamos, bueno, aquí está el templo de Salomón y aquí está Elías en esto. Lo que me llama la atención aquí es que bajó el fuego del Señor. Oiga, aquí lo que están haciendo es que se define el pueblo. Definición, lo que hablamos al principio, hermano, es que el que no tiene el fuego, perdone, no se va a poder definir. Pero cuando usted ve que alguien, hermano, tiene el fuego de Dios y por muy mundano que haya estado, lo cambia, él dice, no, ahora voy a ir al culto, voy a empezar a orar, voy a poner disciplina. Radical, ¿por qué? Porque hay fuego. Porque hay fuego. Y entonces lo que me llamó la atención es que viene el fuego de Dios, cae en Elías. Y entonces dice, hermano, que aparte de todo, aparece el verbo lamer. Y toda el agua que estaba ahí. Entonces, cuando se habla de lamer es con la lengua. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que por primera vez en el Antiguo Testamento veo que aquí lo que hubo es que vino el fuego sobre Elías, claro, lo voy a escribir, sobre Elías, sí, pero también vino como lengua de fuego. Espero que me haya dado a entender. ¿Por qué? Porque dice que lamió las aguas que estaban ahí, hermano, Elías. Y claro, para mí es definición. Es que, hermano, ¿por qué tenemos un evangelio a veces muy suavecito y que soporte y que aguante? Ahorita a algunos les voy a molestar, pero esto es lo que quiero, molestarlos. ¿Por qué, hermano, hoy en vez del culto, por qué no nos vamos a la playa? Porque no hay fuego. ¿Por qué? Porque no hay nada que te envíe, que vaya a decir, no hay una definición donde usted diga, si voy a ir al culto y voy a entrar desde que venga con acción de gracia. Ya Dios me lo enseñó en el Salmo 104, desde que vaya, gracias Señor, hoy me vas a tocar, gracias Señor, hoy me vas a dar algo nuevo, gracias Señor. Pero cualquier cosa va a ser mejor que ir a un culto donde no hay fuego. O sea, nos queda a nosotros, pastores, ancianos, diáconos, hermanos de alabanza, servidores, que nosotros estemos quemando, que estamos el fuego de Dios. ¿Acaso no dice, hermano, y sus ministros llama de fuego? Y eso lo acabamos de estudiar. Y entonces aquí lo que trae el fuego es definición. Yo voy a orar en un ratito, ahorita mismo. Voy a hacer un resumen. Definición. Ok. Voy a hacer un resumen. Porque lo importante es que sepamos que la iglesia nació en Pentecostés, Hechos 2, verso 3, con lenguas de fuego. Y al ver cómo el fuego de Dios desciende con Abraham, en Génesis 15, 17, hizo un pacto. Le mostró hasta su futuro y sus generaciones. En Levítico 9, 24 aparece Moisés activando aquí sobre el tabernáculo de Moisés. Cayó sobre el altar del holocausto y aquí hubo activación sacerdotal. En el día de los jueces, no, por alguna razón no hay templo, que otro día lo vamos a platicar, pero aquí fue porque Dios lo estaba llamando. Alguien que estaba, hermano, frío y con una pobreza terrible y con una mentalidad negativa, como Gedeón, lo cambia Dios y se convierte en un juez que liberta. Y viene la bendición triunfando sobre los madianitas. Luego Manoa, el otro juez, que viene y te voy a dar a Sansón. Y entonces le dicen, y entonces el altar se convierte en un altar generacional, porque su hijo iba a venir consagrado. Luego ahora entramos al libro de los reyes. David, en el campo de Araún, el Jebuseo, compra, él dice, no voy a hacer nada que no me cueste. Y cuando hace esa actitud y compra, hermano, y desarrolla todo aquello, el fuego de Dios baja. Trajo sanidad a una plaga, trajo corrección a él por estar poniendo el censo de otra manera y la consagración de aquel lugar geográfico, porque aquí fue donde Abraham ofreció a su hijo en Génesis 22 y donde Salomón iba a hacer este templo. Salomón en 2 Crónicas 7:1 aparece dedicando el templo y bajó el fuego de Dios también. Se perdieron los turnos, se llenó igual que en Pentecostés. Y cerramos con Elías, que lo que me llamó la atención es que ahí fue la primera vez que vinieron el fuego como lenguas. Y dice que del verbo lamer agarró todo, hermano, lo que había de agua y lo consumió. Necesitamos el fuego de Dios para salir adelante y hacer la obra como Dios la quiere.
Hermanos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga a todos. Estamos para servirles y que todos llevemos ese fuego. Padre, en el nombre de Jesús, por todos aquellos, Señor, para donde llegue este mensaje, que el fuego de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, que ahora somos templo y morada tuya. En el nombre de Cristo, gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Bendiciones.